hoy quiero compartir con vosotros de que en mi vida ha sido fundamental el conocer y profundizar y dedicar tiempo al amor de Dios. Nosotros podemos pensar que lo más importante es conocer sus mandamientos, pero los mandamientos sin conocer a Dios es apelar a la carne, al orgullo, al fanatismo, a juzgar y a justificarse, a intentar agradar a Dios y no poder. Es frustración o hipocresía. Pero el conocer a Dios y desde este conocimiento de Dios, del amor de Dios, poder decir yo quiero seguirle, esto produce lo que agrada a Dios, amor. Amor a Él, amor a los que son suyos y el amor también de Cristo que era para con todos. Una de las personas que más me impresionó fue nuestro padre espiritual que nos acompañó por más de 40 años aquí en España, que ya llevamos aquí sirviendo al Señor de muchas maneras, diferentes lugares también de España. Y este hombre, me acuerdo, nosotros nos reunimos con el pan y el vino en el centro, en una mesa en el centro y unas sillas alrededor, y compartimos un tiempo de adoración antes de tomar el pan y del vino para recordar a Jesús, y ahí compartimos la palabra. Y muchas veces recuerdo que él abrió la Biblia ahí donde la voy a abrir, por eso la he traído, y por eso no lo proyecto aquí, para que veáis, podéis sentir un poco este momento que él abrió la Biblia y leyó un pasaje que me marcó, queridos. Me marcó en cuanto a quién es Jesús. Vamos a ver, dice la palabra así, mirad. Se acercaba la fiesta de la Pascua, o sea que el momento cuando Jesús iba a ser crucificado. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y ahora viene la frase esta que él subrayó, me quedó grabada, muy grabada. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y meditábamos sobre lo que eso significaba. Y los amó hasta el fin. Estaba por ser traicionado por Judas. Estaba por ser negado por Pedro. Estaba por abandonado por todos los discípulos. Estaba a ser, abandonado prácticamente por todo el mundo que había sanado, pero los amaba hasta el fin, y quiere decir también hasta el extremo de dar su vida por nosotros. Y quiero hablaros de esto, del amor de Dios, de la seguridad que nos da el amor de Dios. Bueno, sin ir más lejos, esta mañana estuve hablando con alguien aquí entre nosotros, por eso siempre es bueno venir a tiempo, porque nos da tiempo para hablar, conversar y aconsejar, orar uno por el otro incluso. Y compartí esto, mira, empieza a leer también algo que a mí me ayudó muchísimo, es en Isaías 40, hasta al final prácticamente, cada capítulo habla del carácter del amor de Dios. Hacia un pueblo que no podía dar la talla, hacia un pueblo que le había fallado como yo, hacia un pueblo que necesitaba perdón como yo, que necesitaba un Dios fiel como yo lo necesitaba. Yo era un joven de 17 años cuando empecé a seguir a Jesús de una forma comprometida. Estaba en muchas frentes, estaba luchando, muchas veces también abandonado por líderes que me deberían haber sido ejemplo, ir adelante y acompañarme. Y me dejaron con toda la tarea en el grupo de jóvenes, en la escuela bíblica incluso, plantar iglesias, me dejaban también con los scouts bíblicos. Se jubilaron todos los líderes, me dejaron a mí como máximo líder, porque el otro se había accidentado, casi se mató en un accidente, muchas veces dejado solo, pero me mantuve firme. ¿Sabéis por qué? Porque no me vine abajo, porque conocí el amor de Dios y me nutrí del amor de Dios. Y por eso quiero hablaros esta mañana sobre Dios es amor y hablaros de qué seguridad supone que Dios es amor. Porque para muchas personas no significa ningún tipo de seguridad.
Algunas personas temen de perder en cualquier momento el amor de Dios, de jugársela en cualquier momento. Hay personas que intentan ganarse el amor de Dios y saben que nunca se lo merecen y siguen alcanzando, dando su vida por Cristo Jesús, pero de una forma totalmente equivocada, porque de esa forma nunca lo alcanzarán el amor de Dios. Así que vamos a ver un poco lo que nos trae aquí el texto que nos toca a continuación en 1 de Juan 4, del 10, voy a arrancar ahí hasta el 21. El primer texto que tenemos que tener en cuenta es este. En este consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? Dice la palabra de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Por qué lo dice? Porque muchas personas creen que en esto consiste el amor de Dios, que yo consigo ser amado por Dios porque yo le amo. Se dedican incluso a encerrarse en claustros, por ejemplo, de clausura por vida, para dedicarse a ganarse el amor de Dios. Y no lo van a conseguir. Fijaos qué triste es. Porque no consiste en esto el amor de Dios, en que nosotros lo hayamos amado. Así no lo consigues. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y por eso tenéis esta imagen. Dios es amor, no una religión. La religión es cómo conseguir llegar a ser amado por Dios, haciendo esfuerzos, haciendo abnegaciones, sacrificios para conseguir el favor de Dios, el amor de Dios. Pero Dios dice que eso no es el camino. Es el camino ancho y que va a la perdición. Es el camino de los fariseos, de los saduceos, de todos los religiosos de todos los tiempos. Y el camino es donde empieza. Al final está la condenación porque nadie se salva por sus obras. Nadie se merece el amor de Dios. Pero el camino del amor de Dios es que Dios envió a su Hijo, fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, nos compró con la sangre de Jesucristo, borró todas nuestras cuentas delante de Dios y habiéndolo hecho una vez, nos aceptó, nos amó con un amor incondicional, de una vez por todas, cuando nosotros hemos venido a Él por la fe, con manos abiertas para recibir el regalo inmerecido. Esto es cómo se consigue el amor de Dios. Renunciando a intentar merecerse ser amado por Dios, aceptar que Dios nos amó inmerecidamente por pura gracia en Cristo Jesús, por un sacrificio perfecto, y cuando nos hemos aceptado, entonces recibimos este amor incondicional, eterno y para siempre, que suple todas nuestras necesidades en cada momento. Y vamos a ver, por tanto, esta imagen que queremos recordar, que es el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados, que muestra y manifiesta y garantiza el amor de Dios. También tenemos que decir cómo es posible que Dios nos pueda amar. Algunos piensan porque no soy mala persona, están equivocados. La Biblia dice que Dios nos amó cuando aún éramos pecadores. Pablo pregunta, ¿alguien podría a lo mejor morir por alguna persona buena, alguna persona que se le merece, alguna persona que le cae bien? Pero Dios no hizo esto. Dios nos amó siendo aún rebeldes, enemigos de Dios en nuestra forma de pensar, en nuestra actitud, en nuestros proyectos, en nuestros planes, en nuestros valores, en lo que más deseamos. Éramos enemigos de Dios porque íbamos a ponernos siempre en lugar de Dios, siempre en contra de Dios, siempre en oposición a Dios. Y así Dios mostró su amor por nosotros, dando a su Hijo que murió en lugar de nosotros, para pagar por esta injusticia, esta maldad gravísima en nosotros, por toda esta forma de quitar a Dios de en medio para ponernos a nosotros en su lugar. ¿Cuántas veces en vez de amar hemos aborrecido? ¿Cuántas veces en vez de bendecir hemos maldecido? ¿Cuántas veces en vez de decir la verdad hemos mentido? Hemos vivido a lo contrario
de lo que hemos sido creados y para lo que fuimos creados también por Dios. Pero el sacrificio por nuestros pecados es Jesucristo. Y vamos a recordar que la religión, y puedes leerlo en internet, cualquier comentario de la Iglesia Católica Apostólica Romana, perdonad que lo diga así, pero a veces también hay que decir cuál es lo contrario de lo que estamos diciendo. Tú vas a leer en los comentarios de la Iglesia Católica que esta mujer que entró en casa de Simón porque sabía que Jesús estaba allí y le bañó con sus lágrimas y le limpió los pies y derramó su perfume y le secó luego con sus cabellos. Y Jesús habló a ella y dijo, tus pecados están perdonados. Los comentarios dicen, ¿sabes por qué fue perdonada? Porque amó tanto. Pero la Biblia dice que eso es mentira. Es exactamente lo contrario. La Biblia dice, como hemos leído antes, ella amó porque fue perdonada. Y además el texto es más claro que el agua. Jesús preguntó al fariseo, que también pensaba que amaba a Dios y que podía demostrar que amaba a Dios. Y estaba frío, estaba alejado de Dios. Era un fanático, era un religioso precisamente. Uno que juzgaba los que no estaban a su altura. Y le preguntó, ¿tú has visto a esta mujer? Yo te voy a contar una historia. Tenían dos deudores. Uno que prestaba dinero y tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. O sea, uno 10 veces más que el otro. Y como no podían pagar, dice Jesús, perdonó a los dos. Y Jesús preguntó, ¿quién de los dos va a amar más? Y hasta el fariseo lo entendió, que el que ha sido perdonado, como resultado, ama más. Aplicado a esa señora, ¿por qué ama esta señora así? Porque sabía que Jesús era el Salvador del mundo, el que vino a pagar por sus pecados. Aunque no estaba todavía consciente que sus pecados estaban perdonados, fíjate, incluso por eso, ya amó a Jesús de esta forma. Y Jesús se lo confirma, tus pecados están perdonados. Y dijo a los demás, es evidente, ¿no?, que está perdonada esta mujer, mira cómo ama. Y eso está escrito en esta carta de Juan. Vamos a leerlo otra vez. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿En qué consiste el amor de esta señora, pecadora, como tú y yo? No en que ella había amado a Dios, sino que ella ha sido amada primeramente por Dios, por el Hijo de Dios que fue enviado como Salvador del mundo. Sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, no como recompensa por nuestro amor hacia Él, jamás. Es un falso evangelio, no salva a nadie, condena al que cree esas mentiras. Tenemos que deshacernos y sacudirnos y también no dejarnos embaucar fácilmente por pensar que las personas que aman tanto a Jesús y van a celebraciones y manifestaciones multitudinarias con esta religiosidad hayan conocido a Dios. La mayoría no ha conocido a Dios, por mucho que canten, por mucho que bailen, por mucho que amen a Jesucristo, para conseguir su amor. ¿Por qué quieren conseguir su amor? Porque no lo han conocido, así de sencillo. Fijaos que es muy lógico. Lo digo no para criticar a nadie, sino para que tengamos los ojos abiertos a quién tenemos que predicar a Jesucristo. Primeramente a los que creen que aman a Jesucristo y no lo conocen, no conocen su amor, porque intentan amarle y quisieran amarle, pero no saben cómo. Primero tenemos que ayudarles a que entiendan que necesitan conocer el amor en Cristo Jesús y luego podrán amar a Dios por el Espíritu Santo que viene a sus vidas. Pero también está escrito que Jesucristo es el sacrificio por nuestros pecados, pero original utiliza la palabra propiciación. Y eso, acordad que prediqué sobre ello hace unas semanas, significa
en el templo había un lugar donde la sangre de un cordero sin culpa murió en lugar de los culpables y su sangre fue puesto para que Dios mirase la sangre puesto sobre una tabla del propiciatorio. Debajo estaba la ley para que Dios no mirase la ley sino la sangre. Porque si Dios mira la ley, lo que tiene que exigir de ti y de mí, nos tiene que condenar, porque Dios es justo, no miente. Él dice que la paga del pecado es muerte. Dios lo ha dicho desde el principio y no va a cambiar. Pero precisamente por eso Cristo murió, porque la paga del pecado es muerte. Su sangre tuvo que ser derramada. Hoy tenemos modernos teólogos que aborrecen el mensaje del Evangelio, de la sangre de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo. Está dentro de lo que Juan dice aquí. Son falsos profetas, queridos. No les hagamos caso, no les prestemos atención, no les dejemos predicar, no escuchemos sus mensajes por YouTube. No les hagamos ningún caso porque son absolutamente falsos teólogos que no conocen a Dios. Porque si el que no conoce el sacrificio de Jesucristo, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para sacrificar su vida y dar su sangre para pagar por nuestros pecados, el que no lo conoce, esta gran verdad, no conoce a Jesucristo de esta forma, no conoce al Hijo de Dios de esta manera, no conoce a Dios. Y el que no conoce al Hijo no conoce al Padre. Es lo que dice la palabra de Dios. Y debemos amarles, pero no dejar que ellos nos contaminen con su tremenda incredulidad, porque quieren ser modernos, quieren adaptarse a los incrédulos que creen que no necesitan de nadie para ser salvos, porque son buenas personas. Y muchos ateos son mejores personas que muchos cristianos que yo conozco, porque se esfuerzan, y muchas veces los cristianos no se esfuerzan tanto. Pero no se salvan por eso, porque solo se salva el que tiene a Cristo, el Hijo de Dios, como propiciación por sus pecados. Si no, el pecado está delante de Dios y nos juzga, nos condena. Es solamente cuestión de que lleguemos al juicio de Dios y seremos condenados. Sin la sangre de Jesucristo no hay esperanza. Solamente la sangre de Jesucristo ha satisfecho la ira de Dios contra el pecado, ha juzgado nuestro pecado adecuadamente y ha cubierto también nuestra ofensa hacia Dios. Y Dios mira a su Hijo y dice, estás perdonado. Dios mira la sangre de Jesucristo y dice, está todo pagado, no tienes deudas conmigo, no voy a ser tu juez porque ya juzgué a mi Hijo en tu lugar. Isaías 53 dice que a él, a Yahvé, a Dios le plació castigar y juzgar a su Hijo en lugar tuyo y mío. Y el que lo niega, niega a Dios, queridos. No conoce a Dios, no sabe lo que Dios ha hecho. No sabe lo que es la salvación, ni conoce su pecado, tampoco la gravedad. Y tenemos que ayudar unos a otros a conocer a Dios. Así que la seguridad de que Dios nos ama, ¿dónde la tenemos? En el Hijo. En el Hijo de Dios, en la propiciación, en el sacrificio, en la cruz, en la resurrección, que está a la diestra de Dios, su sacrificio ha sido aceptado, su sangre está presente delante de Dios, y nada ni nadie nos puede jamás condenar. Ahora, ¿cómo estar seguros? Claro, si tú escuchas a los maestros equivocados, te confunden. Si tú escuchas a los líderes que dicen que son apóstoles, te confunden. Si tú escuchas a los que tienen falsos espíritus, te confunden. No vas a tener ninguna seguridad. Entonces, ¿cómo estar seguro? Así de sencillo como esta señora con la lupa ahí, con la Biblia, escudriñando lo que dice Dios en su palabra. Queridos, ¿qué me importa lo que cree fulano de tal? A mí me importa lo que Dios cree, lo que Él afirma, lo que Él asegura. El otro día alguien me preguntó, ¿tú crees en el Papa de Roma? Yo dije, yo creo todo lo que él afirma acerca de Jesucristo y nada más. Pero no creo en él, creo en Dios, creo en su palabra, creo en su doctrina, creo en el Evangelio. Y no hablamos más, porque aquí sí que ya he dicho ya bastante, ¿verdad?
Pero tenemos que ayudar a las personas a encontrar la seguridad, no en lo que tú puedes leer. Por ejemplo, he leído esta mañana, dice la página sobre la mujer esta, dice, así también el sacerdote, cuando él te dice tus pecados están perdonados, es como si Jesucristo te dijera tus pecados están perdonados. Eso es mentira, es una filosofía católica, apostólica, romana que no tiene ninguna base en los evangelios, ni en las cartas de Pablo, ni de Pedro. El mismo Pedro lo desecha, lo vamos a ver después. El único que puede decirnos tus pecados están perdonados es el Espíritu Santo, utilizado la palabra de Dios, y el Espíritu Santo dice, ¿tú lees lo que he escrito? ¿Lo que Dios está diciendo? ¿Tú lo crees? Entonces, si tú lo crees, tus pecados están perdonados. Si tú crees en el Hijo de Dios, en la propiciación por tus pecados, su muerte, su resurrección, que está a la diestra de Dios, que Él es Dios, el Señor que te salva, ahí tienes el amor de Dios asegurado. Si tú lo crees, el Espíritu Santo te dice a través de la palabra de Dios, tus pecados están perdonados. Que me lo diga un ser humano que se equivoca 1000 veces, incluso más que yo, más que mucha gente, porque no sabe de la vida muchas veces, a mí no me sirve para nada. Para nada. Una institución que cambia tantas veces también desde su inicio, no me dice nada. Yo necesito un Dios que no cambia, que lo que dice es verdad, que nunca miente, que nunca peca, que no me engaña, que me ama de verdad, que ha mostrado que me ama, que ha dado su Hijo por mí, no que intenta quitarme el dinero, la vida y hacerme la vida difícil, sino el que realmente me ama, que es Dios, que dio su Hijo. A Él sí que debo mi fe, mi total confianza, y la tiene. Y por eso tengo seguridad. Así que, ¿cómo estar seguro? Pues leyéndolo otra vez, mira, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, es que ¿en qué consiste que Dios me ama? ¿En qué tengo la seguridad? Porque yo le amo. No, ya lo he entendido. Renuncio a intentar estar a la altura. Pero en que Él me amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de mis pecados. Acepto, creo, acepto al Hijo de Dios, creo en Él, por lo cual sé que Dios me ama y me ha perdonado. Así puedo estar seguro. Yo también. Una cosa es que Dios lo asegure en su Hijo, porque es un sacrificio una vez por todas, perfecto, para siempre. No hace falta ningún otro, no hace falta ni bautismo, ni misa, no hace falta ni que tú tomes del pan y del vino para perdón de tus pecados, para ser salvo. No. Jesucristo, su sacrificio, es el único que perdona pecados. Lo demás no perdona ningún pecado, en ningún momento, a nadie. Solo la fe en Jesucristo, en su sacrificio. Si tú lo crees, estás salvo por la fe, dice la palabra de Dios. Eso te da seguridad. Una cosa es la seguridad, te digo otra vez, de Dios en Jesucristo que nos garantice su amor por ese sacrificio. Otra cosa es incluso, que ahora vamos a ver, que Juan habla de que yo puedo estar seguro que realmente el amor de Dios está en mí y permanece en mí y que no se apartará jamás de mí, este amor de Dios. Así que vamos a ver lo que dice primero Pedro, como he dicho antes. Pedro, él no creía en la misa como medio de perdón, no creía en el bautismo como medio de perdón, no creía en los sacerdotes como medio de perdón. Él creyó en el sacrificio una vez por todas de Jesucristo. Y dice así, en la primera carta, capítulo 3, 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevaros a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El autor de Hebreos, escribiendo a los judíos que estaban acostumbrados a repetir aquellos sacrificios de los animales que morían inocentes por los culpables y creían en la repetición de los sacrificios todavía porque no se podían despegar de ellos, como hoy en día algunos religiosos no pueden renunciar a repetir los sacrificios que nunca pueden perdonar pecados, les escribe y dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y apareció por segunda vez
ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Cristo lo resolvió una vez por todas, por una sola muerte. Y no me vengan filósofos, falsos profetas y gente mística que me diga que en la misa se vuelve a sacrificar a Jesucristo de la forma que ellos se lo inventan. Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre y se acabó. Y todo lo demás es falso, es sentimentalismo, es religiosidad, es falso culto y no agrada a Dios y no te ayuda. Porque tú estás repitiendo, ¿por qué? Porque no te sirve. Si te hubieras servido, si te hubieras sentido ahora seguro, perdonado de verdad una vez para siempre y salvo, no estarías repitiendo todavía la misa. Me acuerdo de Asun Tejada en Valladolid, una mujer que cuando la conocimos dijo, yo amo a Jesucristo más que vosotros. Me estáis hablando de Jesucristo, pero yo amo a Jesucristo más que vosotros. Y descubrí que no amaba a Jesucristo porque la amaba a su manera, por su fuerza, iba a misa. Y un día iba a misa, escuchó al sacerdote levantar el cáliz y decir, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se marchó. Nunca más participó, pues se dio cuenta, es mentira, aquí no está el Cordero de Dios, este no quita el pecado del mundo, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya había creído en él, así que no iba más a misa, porque ya había sido perdonada, había sido salvada. Y el amor de Dios le había dado esta seguridad. ¿Estamos de acuerdo, queridos? Así que asegurado en el Hijo el amor de Dios, no en nosotros, por nosotros. Seguimos. 1 de Juan 4, 11 al 12, que dice, queridos hermanos, ya que nos ha amado así, de esta forma, inmerecidamente, dando el primer paso, sacrificándose por nosotros, perdonándonos, siendo malos, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Ahí está el desafío ahora. Pero ¿por qué dice Dios debemos amarnos? Otra vez dice el religioso, ahora ves que ahora sí me lo tengo que ganar. Me lo estamos dando para ganármelo. Es mentira. Tú lee el contexto y lo vamos a ver ahora juntos. Lo que está diciendo, si tú has conocido el amor de Dios, está en ti, el Espíritu Santo está en ti, tú permaneces en Dios, porque Dios permanece en ti. Y Dios es amor. Y si Dios permanece en ti y es amor, lo más lógico es que entiendes que debes amar con este amor que tienes, regalado por el Espíritu Santo, dado por el Espíritu Santo como un regalo. Dios no está pidiendo lo que no podemos hacer. Nosotros hemos intentado amar a Dios ¿cuántas veces? A los demás por nosotros mismos, ¿de cuántas formas? Y no lo hemos conseguido. O por lo menos no lo hemos conseguido como Dios hubiera querido. Y Dios dice, déjame a mí, que estoy yo en ti, permanezco en ti. Mi amor, este amor que te he manifestado en mi Hijo, este amor está en ti y con este amor puedes amar a los demás. Pero claro, debes hacerlo. No debemos ser como los que retenemos todas estas bendiciones de Dios, sino los que los soltamos, los repartimos, que seamos canales, que no seamos una presa que retiene. Y dice así, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Queridos, lo que dice aquí ahora mismo es maravilloso, porque el mundo nos va a decir, yo quiero ver a Dios. Me estás hablando de Dios, pero yo no lo veo. Y aquí es el deseo y la necesidad del ser humano ver a Dios. Pero nadie ha visto a Dios jamás. Dice el Evangelio, pero el unigénito del Padre, Él nos ha dado a conocer. Pero aquí ahora, dice Juan el apóstol, dice que ha conocido al unigénito y que está en el cielo y que no puede ser visto, dice, Dios ha derramado su amor en ti y en mí para que entre nosotros, por el amor que nos tenemos unos a otros, vean a Dios, porque Dios es amor. Evidentemente no un amor sentimental,
me caes bien, hoy te doy la mano, te doy una palmita, agradezco que hayas venido porque a mí me da también alegría. Así aman hasta los perros y los gatos, queridos. Hasta los delfines aman así. No sé si habéis visto los documentales de los delfines que ayudan a los pescadores a pescar, porque de esa forma los pescadores pescan muchísimo, pero los delfines no son tontos, también pescan por esto, para ayudar a los pescadores. Se llama altruismo evolutivo para los ateos, porque ellos dicen que para ese tipo de amor no hace falta ni que Dios exista, simplemente un poco de inteligencia. Es humano, es animal, es natural, a veces químico. No estamos hablando de este amor, estamos hablando de amor sobrenatural que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida para amar. Y cuando digo en todas las áreas de nuestra vida, aprovecha antes que se me olvide, Dios dijo, los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia con este amor sobrenatural. La mujer debe amar evidentemente también de esta forma, porque Dios es amor. Debemos amar a nuestros hijos, los hijos a los padres, a los trabajadores, compañeros de trabajo, los vecinos, a los jefes, a los políticos. Debemos amar porque Cristo los amó, si no los hubiera fulminado allí antes de llegar a la cruz. ¿Te das cuenta? Cristo amó a todos. No es el tema, pero antes que se me olvide, ¿para qué tenemos tanto amor? ¿Para qué tenemos el amor de Dios? ¿Para qué tenemos el amor de Cristo que amó tanto al mundo, que dio su vida por nosotros? Hombre, para amar como Él nos amó. Y dice otra vez, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros. Su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo puedes tú ayudar que otros conozcan a Dios? En que queden maravillados por tu amor hacia los demás. Tú no vas a corregir a nadie a palos, amenazas, con la ley, con las autoridades, con amarrarlo. No, no cambia. Tenemos un vecino que es un pésimo vecino. Y digo a Beatriz ayer mismo digo, mira, por mucho que podríamos decirle y tendríamos la razón, que aprenda primeramente educación, primeramente siquiera algo que diga buenos días, por ejemplo, porque le ha faltado la educación básica. O sea que por mucho que ahora queremos reeducarle, no se va a dejar reeducar, ni va a cambiar, ni va a mejorar la relación. Se va a ir a peor seguramente. Lo único que nos queda es amarle, perdonarle, hacerle bien, intentar que el perro, que sabe quién es malo y lo que es bueno, no le ladre aunque se lo merezca, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que amar donde estemos amando. Dios es amor y es un amor no solamente asegurado en su Hijo, históricamente una vez en la cruz, una y por todas para el perdón de nuestros pecados, para ser Salvador del mundo, sino también está asegurado este amor en nosotros. ¿Por qué puedo yo casarme hoy en día? Yo te digo, si quieres casarte hoy en día, te doy un buen consejo. Conviértete primero, recibe el Espíritu Santo, el amor de Dios, asegúrate que tu pareja lo mismo, que tenga el amor de Dios, porque si no, hoy el amar unos a otros para siempre, como tú vas a prometer y no vas a mentir, va a ser muy difícil. Si no, pregunta a las parejas hoy en día, nadie quiere tener hijos. ¿Por qué? Porque supondría amar a unos hijos. Uno prefiere amar al perro, al gato, al hámster, a lo que haga falta, al gato que aparece en la calle. Prefieres amar que no tienes ningún deber con él, porque es mucho más fácil. Pero amar un pecador como Dios lo amó es posible por el poder de Dios en nosotros.
Y este amor tienes. Este amor tienes. Bueno, mi mujer luego me va a reñir, pero mi mujer muy, muy sabia. Me dijo un día, mira, ¿sabes por qué me casé contigo? Evidentemente por muchas razones, ¿no? Pero me quedó esta. Me dijo, porque tú amas a Dios y por esto sé que me vas a amar siempre. ¿Y sabes por qué me casé con ella? Porque supe que podía corresponder, porque tengo el amor de Dios y permanece en mí, porque Dios permanece en mí. ¿Sabes? Por eso. Hombre, de otra forma se podría uno aventurar, como muchos, ¿no? Y temer bien o mal, como la mayoría, más bien mal que bien. Pero nosotros queríamos prometer fidelidad unos a otros hasta el final, a pesar de todo. Y cuando nació nuestra hija discapacitada, ¿sabes por qué podía amarla? Porque sabía que tenía el amor de Dios para amarla. Y ¿sabes cuando salían otros problemas y otros desafíos? Había que confiar que ciertas cosas fuesen posibles. ¿Tú sabes por qué confié que era posible? Porque sabía y estaba seguro que Dios es amor y este amor lo tengo yo, que Dios me ama a mí. Y además tengo el amor también en mí para que por amor a Dios poder perseverar y permanecer firme en medio de todas las adversidades que nos esperan siempre cuando queremos hacer algo. Yo te animo a confiar en que el amor de Dios está asegurado en el Hijo de Dios. El amor está asegurado en ti porque tienes el Espíritu Santo, el amor de Dios está en ti y este amor permanece en ti y por eso puedes amar. Y también te aseguro, tú puedes demostrar a tantos que no creen para nada en tu evangelio que Dios sí que existe por el amor que hay en ti. Este amor también es seguro. Solo tienes que perseverar un poco más. El otro día estuvimos hablando también por qué mucha gente cambia de iglesias, simplemente porque no se atreven a amar. No creen que pueden amar. No echan mano del amor que tienen de Dios en ellos. Por eso dicen, voy a una iglesia donde es más fácil de amar porque mira, me ha salido un problemillo por aquí. Y huyen del problema en vez de afrontarlo por amor. Porque tiene este amor de Dios que puede amar a los que no se lo merecen, a los que han pecado, a los que son difíciles, a los que te niegan, te traicionan, te abandonan, te hacen daño. Si quieres ser un miembro de una iglesia realmente maduro, que el amor de Dios llega a su meta contigo, tienes que confiar que este amor de Dios es seguro en el Hijo, es seguro en ti y es seguro también que se puede manifestar entre nosotros para que el mundo vea que realmente somos hijos de Dios. Es lo que dice 1 Juan, aquí en este párrafo. Vamos a ir viéndolo. Otra vez la pregunta, ¿cómo saber si permanecemos? Por los que dicen que puedes perder la salvación, ahí sí que no vas a confiar que vas a permanecer, ni vas a poder alcanzar. En los que dicen que sí, y no saben por qué, porque no lo han estudiado, tampoco me fiaría. ¿Cómo saberlo? Por la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Primera carta de Juan 4:13 dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? ¿Qué significa todo lo que hemos leído hasta aquí? ¿Cuál es la clave para entenderlo? Aquí está. Porque nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él? ¿Porque yo le amo? ¿Como yo amo a los demás? No. Porque Él me ha dado su Espíritu a mí. Por eso sé que voy a permanecer. Carta de los Colosenses tienes, no lo vamos a leer. Pero ¿cómo estar seguro otra vez? Tenemos la palabra de Dios.
tenemos la seguridad en el Hijo, tenemos la seguridad por el Espíritu Santo en nosotros, que tenemos el amor, que Dios nos ama y que ha puesto su amor en nosotros y permanece en nosotros y podemos amar como Cristo nos amó, como Dios nos amó y podemos permanecer hasta el final. Cuando nos hagamos viejecitos unos con otros, podemos amarnos. Y cuando nuestros hijos se hagan incrédulos, se aparten de Dios, también podemos amarlos. Y cuando se meten en líos, también podemos amarlos. Cuando tenemos un jefe difícil, también podemos amarlo, etcétera, etcétera. Y Dios es amor y Él está en nosotros por el Espíritu Santo. Podemos estar seguros que podemos entre nosotros ser una iglesia de amor. Igual no entendemos todas las normas, lo importante es primeramente que entendamos que hemos sido amados, que tenemos este amor y podemos amar. Y luego que nos ayude unos a otros a entender cómo convivir. Primera carta estamos, en los siguientes versículos, vamos un poco más rápido, y dice, y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Otra vez seguridad, ¿por qué permanezco en Dios y él en mí? Porque yo creo en que Dios envió a su Hijo como Salvador del mundo. He entendido la propiciación, he entendido mi pecado, he entendido quién es el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que fue engendrado por el Espíritu Santo y que murió y resucitó, que está a la diestra de Dios, es el Mesías, es el anunciado por los profetas. Si yo lo creo, Dios permanece en mí y yo también en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer, seguridad, que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es evidencia que permanece en Dios y Dios en él si ama. Es lo que quiere decir. Dios es amor, ¿confías plenamente? ¿Estás seguro del amor de Dios? ¿Hace falta alguna misa para difuntos para salvarte? ¿Alguna extrema unción? ¿Algún bautismo? ¿Algún partimiento del pan? ¿Alguna buena obra? ¿O crees que realmente ya eres amado por Dios eternamente por el sacrificio del Hijo una vez por todas? ¿Crees que el amor de Dios está en ti al 100%? ¿Crees que puedes amar a los que han sido engendrados por Dios, que son distintivos de los creyentes? Te cuento. Hoy tenemos móviles. Te mando una foto, vete a la estación de Burgos a buscar fulano de tal y aquí te mando la foto. Hace 40 años no te podían mandar una foto. Hace 40 años te decían, vete a la estación de tren o de autobús en Valladolid y espérate un tal fulano que se llama de tal manera entre las 100 personas que llegan en tren y salúdele y llévela a tu casa porque es un hermano en la fe. ¿Sabes cómo lo hicimos? Yo creo que vosotros no tenéis ni idea cómo lo hicimos, pero era muy sencillo. Y no estoy de broma, ¿eh? Yo fui a la estación de Valladolid, de tren, un hombre más o menos de 55 años, ni idea cómo se vestía, tampoco necesitaba preguntarlo, ni tenía que saber si era alto o bajo, si era feo o guapo, si era de una nación o de otra. Yo fui mirando los ojos, las caras de los 100 que habían bajado del tren y sabía siempre quién era el Hijo de Dios que había bajado entre los 100 de un tren. Iba él, dije, ¿eres tú? ¿Fulano de tal? Sí. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios es otra persona. Tú lo ves en sus ojos. Te digo más, cuando yo vine aquí la primera vez a Burgos, a la primera acción de contactar con personas para hablar del Evangelio, era aquí, muy cerca de aquí.
Llamé al timbre y salió una señora y estaba 100% seguro que era hija de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, bondad, dominio propio, forma un carácter en nosotros que se manifiesta y nos hace diferentes. Podemos confiar plenamente en el amor de Dios en nosotros por el Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es no intentar imitar el amor de Dios por nosotros mismos, por legalismos, por autocontemplación, por misticismo, por sentirnos como que si amáramos. No. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos del Espíritu Santo constantemente, del amor de Dios, del Espíritu de Dios, y produciremos este amor, y este gozo, y esta paz, y este dominio propio. Y nuestra vida es una maravilla. Por eso dice también, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros. Sí que dice aquí que hay un crecimiento de la manifestación del amor de Dios en nosotros. Es dar lugar al amor de Dios, cada vez más, discernir entre el sentimentalismo y el Espíritu Santo en nosotros. Nuestro espíritu, el Espíritu de Dios, que es muy diferente. Lo que es el amor de Dios y lo que es nuestra simpatía que podemos tener en nosotros. Dar lugar al amor de Dios. Y entonces el amor de Dios llega a su meta con nosotros cada vez más. Y hay madurez, es lo que dice aquí. Y sabes, también hay una seguridad que no vamos a ser juzgados. El amor de Dios nos da esta seguridad que no vamos a ser juzgados. Eso dice también aquí, en ese versículo, en este amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio tengamos confianza, dice el original. Nuestra traducción creo que no muy acertada, influenciado por el protestantismo seguramente, por los reformadores, comparezcamos con toda confianza en el juicio. Pero el texto no dice esto, que vamos a comparecer, sino dice que vamos a tener confianza el día del juicio, y ahora vamos a ver por qué no vamos a comparecer precisamente en el juicio. Por eso es bueno leer también diferentes traducciones, si no puedes leer el texto griego. Con diferentes traducciones te sirve. Y dice, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Queridos, no tengo tiempo para hablar sobre este tema, pero es uno de los grandes temas. Dice la Biblia que Jesús dijo a su Padre, he compartido con ellos mi gloria como la que yo compartí contigo cuando estaba contigo. Tú les amas como me amaste a mí. ¿Tú crees que Dios va a juzgar y condenar, o que sea posible condenar a alguien que es amado por Dios como el Hijo de Dios? Igual, que comparte la misma gloria con el Hijo, lo que signifique. ¿Tú crees que está en juego su juicio, su condenación posible? ¿Tú crees que alguien que lo entiende tiene que tener temor al juicio venidero? Por eso dice aquí el texto, el que tiene todavía temor, el amor de Dios no ha llegado a su meta con él. No ha entendido todavía el amor de Dios. No ha dado lugar al amor de Dios en su vida. Atrévete a no temer ningún temor ante el futuro juicio de Dios. Por el amor de Dios en el Hijo, por el amor de Dios en ti, porque estás en Cristo unido con Él una vez por todas. Bueno, queridos, ¿cómo puede pasar el tiempo tan rápido? Pero aquí dice también, Evangelio de Juan 14, 20, en aquel día os daréis cuenta de que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y aquí también, como he dicho, yo les he dado la gloria que me diste, dice Jesús al Padre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí,
Permite que alcance la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. El que es amado como Dios ama el Padre a su Hijo, también me ama a mí. Yo no lo tengo ningún temor a ningún juicio. Y si me tiene que tirar de las orejas por algo, le voy a dar las gracias, porque aprenderé. Pero nunca habrá ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. ¿Cómo estar seguros? Otra vez. No escuchando unos a otros, no buscando en tus sentimientos. Oye, ¿te sientes seguro? No te sirve para nada. ¿Qué te dicen las personas? Se pueden equivocar, no te dan ninguna seguridad. Leyendo la Escritura, mira lo que Jesús dijo. Ciertamente os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. Palabras de Jesucristo, que murió, resucitó y vive, es Dios y no miente nunca. Ahí sí que creo. Ahí tengo seguridad. Sino que ha pasado muerte a vida. Por eso podemos exponernos, queridos. Estamos disfrutando, dando nuestra vida por Cristo Jesús, estamos disfrutando una vida que nunca vamos a perder. Pero si vivimos para nosotros, lo vamos a perder. Carlos Alcaraz, por ejemplo, es un gran admirado en España ahora y en el mundo entero, ¿no? Por lo que ha logrado con 20 años. Y yo le admiro, pero me da una pena tremenda, porque lo va a perder todo, queridos. Como no invierta en conocer a Dios, su amor de Dios, está más perdido que perdido. No le sirve el haber disfrutado todo esto en esta vida. Yo no quisiera perder mi vida, mi tiempo, mi enfoque. Yo quisiera enfocar mi vida en el amor de Dios, dejar lugar al amor de Dios en mi vida, amar a los demás, amar a los suyos y crecer en este conocimiento de Dios. Y por último, una advertencia. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, para que lo recuerdes. Nosotros amamos, ¿por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque Él nos amó primero. Ahora la advertencia. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y para que no nos hagamos perezosos, y Él nos ha dado este mandamiento, porque tenemos que colaborar con Dios en el amor. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es algo que tenemos que tener siempre por delante. Ese es el amor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Dios es amor, confía en el amor de Dios. Y ahora mi pregunta para ti. ¿Estás seguro del amor de Dios? ¿De lo que Dios ha hecho en su Hijo? ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Lo ha hecho? ¿Estás seguro de ello? ¿Estás seguro que ves este amor especialmente a los que son de Dios, que son diferentes, y les amas no porque son de tu provecho, sino porque son de Dios? Aunque te sean difíciles, son de Dios, y los amas de una forma muy especial como hijos de Dios, como tú eres hijo o hija de Dios. ¿Al 100%? 0, 50, 75, 100%. Acláralo. Yo creo que vale la pena un tiempo de quietud delante de Dios y decir, yo quiero estar más seguro de tu amor que nunca. Hoy escuché una predicación sobre puedo estar seguro del amor de Dios. Y que digamos luego al final, confía en
el amor de Dios. Aquí os dejo con la palabra de Dios, con este reto, pero con esta seguridad que tenemos en Dios. Esta seguridad. Me preguntó Eugenio esta mañana, ¿no falta una exclamación? Amor de Dios. ¿Qué seguridad? Dije, no, porque exclamación sería una afirmación, porque lo digo yo. ¿Qué seguridad está en la Escritura? La seguridad. Lo hemos visto. Y hay seguridad del amor de Dios. Y no hay que temer el juicio por este amor. Amén. Padre, te pido en nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos haga crecer en el conocimiento de tu amor en toda su dimensión. Por favor, Padre, que el Espíritu Santo nos ilumine nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra forma de pensar. Toda nuestra experiencia, Señor, sea iluminada por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que tú nos hagas entender la tremenda dimensión del amor de Dios, para poder amar y para poder mantenernos el amor unos con otros. Te lo pedimos en nombre